soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en donde profundizamos en los principales temas de portada de esta semana del semanario Universidad. Precisamente en esta ocasión nos acompaña don Víctor Emilio Granados, diputado del partido Accesibilidad sin Exclusión y presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2012-2013, para conversar acerca de lo que ha sido su gestión como presidente legislativo en 2012-2013 y un poco profundizar en los logros, los retos de su gestión. En primer lugar, ¿qué balance hace usted, don Víctor Emilio, de lo que fue este año como presidente legislativo, donde además fue la primera vez que un partido como Accesibilidad sin Exclusión llega a ocupar un cargo tan importante en los poderes de la República? Gracias, don Mauricio. Gracias por traernos a este punto de vista. Y es la primera vez que un partido, creo yo, que no era ni Liberación Nacional, ni Unidad Social Cristiana, hasta donde yo recuerde, también estaba presidiendo, bueno, con excepción del PAC, estaba presidiendo la Asamblea Legislativa. Y creo yo que con un balance muy positivo, hicimos un gran esfuerzo y decimos que fue un año de consenso. A pesar de las dificultades, a pesar de los puntos de vista tan diferentes que hay en la Asamblea Legislativa, 57 diputados viendo a ver cómo solucionan un mismo problema con 57 visiones distintas la mayor parte de las veces. Pero fue un año de consenso, un año donde incluso más importante que desde el punto de vista cuantitativo, cualitativamente se produjo una buena cantidad de leyes que vino a resolver problemas sociales muchas veces urgentes e incluso necesidades y requerimientos de Estado. Por ejemplo, ¿cuáles leyes destaca usted de este periodo? Por ejemplo, el tema de la reforma al artículo 70 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional, que tenía 7, 8 años de estar haciendo fila a ese problema en la Asamblea Legislativa. Jubilados del Magisterio, adultos mayores, cerca de 30.000 costarricenses pagando sumas exacerbadas por concepto de impuesto de renta sobre su jubilación y la mayor parte de las veces recibiendo montos realmente ridículos, indignos, por causa de una mala aplicación de la ley vigente. Logramos esa reforma al artículo 70 en un gran, creo yo, acuerdo en donde participan todas las fracciones, participa el propio gobierno de la República, el ministro de Hacienda, se consiguen los fondos y se le da ese valor y esa dignidad a ese grupo de costarricenses. El tema del agro, el impuesto sobre bienes inmuebles que pesaba sobre una serie de agricultores costarricenses que para muchos de ellos significaban casi montos confiscatorios, casi que tenían que pagar en un solo periodo por concepto de impuestos inmuebles lo que representaba para ellos 3 o hasta 4 años de cosechas. Una gran manifestación, conflicto, porque los municipalistas también, especialmente de las municipalidades rurales, estaban reclamando que iban a quedar sin presupuesto. Logramos otro gran acuerdo nacional para que saliera una ley que incluso satisfizo a todas las partes. Puedo mencionar el tema, por ejemplo, de los marchamos de los motociclistas, que a fin de año fue una de las grandes presiones que tuvimos, a la cual le dimos respuesta. Puedo mencionar el tema de los saloneros, que estaban con una situación en la que prácticamente su estabilidad laboral dependía de una interpretación que hiciera la Asamblea Legislativa de lo que son las propinas, si forman o no parte del salario. Podría volverme atrás y decir que dimos trámite a la primera ley de iniciativa popular en la historia de este país, permitiendo no solo que se aprobara la ley de vida silvestre, que a mi juicio por el fondo es una excelente ley, sino además legando un procedimiento parlamentario a prueba en la Sala Constitucional que permitirá que futuras iniciativas populares sí se puedan votar y en efecto se voten en Asamblea. Pero también fue un año de desencuentros fuertes. Lo duda. Los que tuvieron. Lo duda. Hay varios, pero sí. Dígame usted, digamos, de toda esa gama de conflictos, ¿cuál considera usted que fue el que le calentó más la...? Y es que a fin de cuentas, sí, eso es la Asamblea, ¿verdad? Hay fracciones políticas, hay divisiones dentro de las fracciones, hay visiones ideológicas, hay visiones personales. Usted llegó a ocupar su cargo con un acuerdo con el Partido de Liberación Nacional, pero en algunos momentos hubo choques importantes. Algunos de ellos, por ejemplo, la anulación de la votación para sacar de la Sala Constitucional al magistrado Fernando Cruz. En aquel momento, en esa coyuntura, don Luis Paulino Mora dio un mensaje que fue bastante polémico por lo que dijo, se lo cito
abro comillas, él dijo: hay fuerzas oscuras que han conectado este triste episodio de nuestra historia, todo como una cortina de humo para esconder el verdadero fondo de sus intenciones. Una corte complaciente que, además de tener a su resguardo la justicia misma, custodia nada menos que dos tesoros de nuestra patria: la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Don Víctor, ¿quién quiere una corte complaciente? ¿Y cuáles eran esas fuerzas oscuras a las que se refería don Luis Paulino Mora? Ya usted destacó, creo yo, el momento tal vez más difícil de toda la gestión. Y no solo para mí en lo personal, yo creo que fue un momento difícil para el país, ¿verdad? Había que sentir con manifestaciones como las que hizo don Luis Paulino, como las que hicieron otros señores magistrados, como la que hizo el propio fiscal general de la República, hablando de golpe de Estado técnico en ese momento. Yo creo que el país estuvo en un momento muy delicado. Y en efecto, me parece a mí que hubo una decisión política equívoca, ¿no? No solo desde el punto de vista de si la Asamblea tenía o no la potestad de destituir o no, o de no reelegir, perdón, al magistrado Fernando Cruz, sino especialmente desde el punto de vista de las razones que fundamentaban esa decisión política. Y las razones, lo dije antes y lo sostengo ahora, eran totalmente antidemocráticas. Eran evidentes razones cargadas de un contenido político que estaban minando la independencia del juez, entiéndase, todo el Poder Judicial. Razones que estaban subordinando decisiones técnicas, decisiones tan importantes como las que se adoptan en el Poder Judicial, en la magistratura, a intereses políticos. Esas fuerzas oscuras se encuentran dentro del Partido de Liberación Nacional, a las que se refería don Luis Paulino. Bueno, habrá que ver qué confluyó, ¿verdad? Y queda un poco para el análisis de la historia. En principio, hay 38 diputados y de distintas fracciones legislativas que son los que toman la decisión. E incluso ya cuando en mi resolución es apelada, no son los mismos 38, pero mi resolución pierde con votos de diputados de distintas fracciones legislativas que de alguna manera, me parece a mí, comparten una visión, a mi juicio equívoca, antidemocrática, de que la magistratura, especialmente la que se ejerce desde la Sala Constitucional, que es sumamente importante, debería de ejercerse en términos gerenciales, lo cual sencillamente no guarda ninguna relación con la Constitución política ni con el espíritu propio de la Sala Constitucional. Para continuar conversando de esto, nos vamos un momento a un corte y ya regresamos. Gracias. Continuamos en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña don Víctor Emilio Granados, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión y presidente del Congreso en el periodo 2012-2013. Don Víctor, esa decisión que usted tomó en aquel momento de anular la votación que iba a sacar al magistrado Fernando Cruz, significó un golpe fuerte para la alianza que inicialmente se había establecido con el Partido de Liberación Nacional. De alguna manera sí, es uno de los grandes distanciamientos que tuvimos durante este año legislativo. Hemos tenido otros, tal vez no tan impactantes, y que tienen que ver con procedimientos legislativos o con enfoques sobre proyectos de ley o con temas de control político, pero de alguna manera siempre fuimos francos y abiertos en el momento de la alianza, advirtiendo que íbamos a mantener la independencia. Otras personas lo pusieron en duda en su momento. Otras personas hace un año pensaban que íbamos a ser diputados, que nos íbamos a opacar ante las decisiones. Que estaban a la sombra del gobierno. Una sombra y demás. Pero nosotros al menos siempre dijimos, viendo a los ojos a nuestros compañeros de Liberación Nacional, que íbamos a mantener nuestra identidad de grupo de oposición, pero que a diferencia de otros grupos de oposición sí queríamos contribuir a procesos de gobernabilidad. Hicimos exactamente lo que dijimos. Hubo muchas dudas y controversia en la distribución de las comisiones, especialmente en la Comisión de Derechos Humanos, sí, donde don Justo Orozco, que ha mantenido una clara posición homofóbica, presidió esa comisión y precisamente con la intención de frenar
reformas importantes de derechos humanos para esta población. ¿Cómo se explica usted, después ya de pasado este periodo, que esa distribución se haya dado y se pudo haber evitado de alguna manera? Sí, es una de las grandes metidas de pata, y eso hay que reconocerlo así, y no tengo ningún empacho en decirlo. ¿Metidas de pata de quién? ¿De usted directamente? Especialmente porque es mi responsabilidad, desde luego, la integración de las comisiones. Aunque, a pesar de eso, por lo menos para paliar un poco la metida de pata, habrá que decir que las comisiones se integran a solicitud de las fracciones. Y de alguna manera la ausencia de solicitud de otras fracciones por integrar la comisión, pues tampoco me daban mucho margen de acción como para decir que no integraba a don Justo. Y además creo que por lo menos en lo personal jamás imaginé que don Justo, a pesar de que uno tiene que respetar la forma en que piense, iba a ejercer una función como la que ejerce un diputado de la República o como la que ejerce el presidente de una comisión tan irrespetuosa. Porque uno puede estar de acuerdo o no en una idea, uno puede estar de acuerdo o no en el fondo de un asunto, pero en lo que no podemos estar de acuerdo y lo que no podemos tolerar es el irrespeto, y el irrespeto entendido también como una forma de discriminar. Y evidentemente hay un contrasentido en que una comisión tan importante en un país que se precia de respetar y de potenciar los derechos humanos, tuviese un presidente que irrespeta los derechos de las minorías. Así que esa parte creo yo que sí, desde luego es uno de los lunares, digamos, de la gestión, que de alguna manera también fue paliado, siento yo, porque es una paradoja, ¿no? Y más en materia de comunicación, pero de alguna manera eso también permitió visualizar la lucha que están dando esta población de personas o parejas de un mismo sexo respecto de sus derechos. Entonces hay contradicciones que bien que mal opacan o empatan las metidas de pata. En cuanto a la ley Mordaza, que fue uno de los grandes temas que ocuparon este periodo, hubo mucha polémica en torno a la aprobación, a exactamente qué es lo que se había aprobado en su momento y los portillos que eso abría para una posible restricción o limitación a la libertad de expresión. Pero ¿se siente al final satisfecho usted del resultado final, del resultado definitivo que se obtuvo, o cree que esa fue una polémica que pudo haberse ahorrado durante este año si hubiera habido mayor cuidado en la redacción de ese proyecto de ley? Es más, y me voy más atrás, me voy como año y medio atrás, cuando la Asamblea desdichadamente, a pesar de que el PACE y el Frente Amplio votamos en contra, archivó un proyecto que existía, que se había trabajado durante muchísimos años en la Asamblea Legislativa, casi 10, sobre libertad de expresión y prensa, y hubo una decisión, a nuestro juicio, también equívoca, que lamentamos, de archivar el expediente y de ni siquiera permitir que se diera discusión en torno a si estábamos violentando o no como país sistemáticamente este tipo de derechos o este tipo de valores y principios. Y si vemos esa actitud y vemos después la ley de delitos informáticos, evidentemente siento yo que hay un periodo en la historia de este país en donde se violentaron, ¿verdad?, se opacaron valores tan fundamentales del sistema democrático. Hubo sectores que quisieron aprovecharse de una ley que en principio es totalmente legítima, la ley de delitos informáticos, para intentar acallar o poner una mordaza a la prensa. Yo creería que no fue algo preparado, ni sistemático, ni que se elaboró, pero lo grave es que se promulgó, y lo grave es que estuvo cerca de 9 meses vigente. Y lo grave es que durante ese periodo de vigencia se pudo utilizar el instrumento jurídico para intentar acallar a un comunicador o a un costarricense que en las redes sociales esté criticando o esté denunciando. Así que hubo un espacio de tiempo realmente gris en la historia nacional que dichosamente, digo yo, esa es tal vez una de mis satisfacciones personales, se pudo remendar históricamente el error con esta reforma a la ley de delitos informáticos, y que de alguna manera restablece estos valores dentro del sistema democrático en un año muy importante que es el año electoral. La ley de aguas y vida silvestre, en su opinión, ¿qué capítulo, qué nuevas perspectivas abre en el tema de protección ambiental en el país? Fundamentalmente, digamos, en el tema del respeto a otros seres vivos que comparten
este espacio, este territorio con nosotros. La prohibición de la caza deportiva, a mi juicio, es un paso que da Costa Rica y el Parlamento costarricense, yo diría que en favor de lo que somos como país, de lo que creemos como país, de quienes creemos que eso no es ni caza ni es deportiva, sino que es sencillamente un acto criminal, y de alguna manera se apareja también, creo yo, con otras iniciativas que vienen empujando ahí, como la de Aguas, que son de impulso popular, que tendrán que votarse definitivamente en la Asamblea Legislativa. Y eso es muy importante, que si existe el instrumento de la iniciativa popular, que si el costarricense puede organizarse para hacer sus propuestas, que tenga realmente un espacio de verdadera resolución legislativa y no que se bailen al pueblo, evitando que se conozcan este tipo de leyes. También hubo mucha polémica en torno al concepto de gobernabilidad, y para hablar de eso lo haremos en el próximo segmento cuando volvamos de este corte comercial. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el diputado Víctor Emilio Granados, del partido Accesibilidad Sin Exclusión y presidente del Congreso en el periodo 2012-2013. Don Víctor, durante su gestión siguió siendo planteado como un tema constante el concepto de gobernabilidad. Para usted, en su gestión como presidente legislativo, ¿qué ha significado ese concepto y en qué medida usted lo percibe como real la carencia de gobernabilidad? Es bastante profundo. Yo creo que más que un problema de gobernabilidad, lo que hay es falta de acuerdos y de cómo llegar a acuerdos. La sociedad ya no es la política, ya no son aquellos dos grandes bloques que fácilmente podían ponerse de acuerdo. Ahora yo decía, hay 8 fracciones legislativas y muchas veces dentro de las fracciones hay divisiones que tienen que ver con coyunturas o que tienen que ver con visiones. Y con esto lo que quiero decir es que esto es democracia y que ojalá exista un Congreso con 16 fracciones. La ventaja está... ¿Cree usted que sería manejable y que sería deseable que llegáramos a un Congreso con 16 fracciones? Hoy en día podríamos casi que hablar de que estamos manejando 12, no fracciones, digamos, pero 12 grupos distintos, a pesar de que son 8 fracciones, hay como 12 grupos Pero aún así existe un clamor en la sociedad de que es muy difícil llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa, que se hace casi imposible plantear proyectos de Estado, proyectos país, con una asamblea tan dividida. No, este año demostramos lo contrario. En medio de esa coyuntura, con casi 12 grupos distintos dentro del plenario legislativo, logramos muchos acuerdos, grandes acuerdos y buenos acuerdos, dejando por fuera casi que cosas muy puntuales en las que hizo falta tiempo realmente, nada más. La Comisión de Notables insistió muchísimo en la reforma del reglamento legislativo y en la limitación, especialmente de los plazos, de los tiempos, para que los diputados puedan defender, proponer enmiendas a proyectos y una serie de modificaciones al derecho de enmienda de los diputados. Dentro de su práctica, como diputado de un partido minoritario, ¿qué tan positivo cree usted que sean esas modificaciones que precisamente protegen muchísimo el trabajo, las posiciones y el derecho de enmienda que ustedes pueden tener? A pesar de precisamente de la experiencia y de estar en un partido minoritario, sí creo que hay que moderar algunas, ¿verdad? Hay una sustancial que nada tiene que ver con materia de gobernabilidad, pero sí tiene que ver con materia de transparencia y parece realmente absurdo que en este momento ningún costarricense puede revisar en ninguna base de datos cómo votó su diputado, cómo votó el diputado el proyecto A, cómo votó el de vida silvestre, cómo votó el del ESCO. Ese tema para mí es fundamental
y es un tema de transparencia hacia afuera, hacia la ciudadanía. Crear una reforma que establezca un registro de voto de los diputados. Y hay temas que sí hay que moderar porque evidentemente podrían facilitar la búsqueda de acuerdos, encontrar acuerdos, sin vulnerar tampoco los derechos de las y los diputados. Hay plazos que son realmente exagerados, según el reglamento, porque de alguna manera esos plazos fueron creados también para aquella coyuntura de 2 grandes fracciones legislativas, y no de 8 o de 12. Pongo un ejemplo, las mociones para reformar por el fondo un proyecto se establecen hasta en 4 periodos legislativos. A mí me parece que se podría moderar, que se podría hablar de 2. Las mociones para reiterar aquellas que no me fueron aprobadas en la comisión legislativa son hasta 3 periodos. O sea, hay una exageración ahí que hace realmente imposible que si no hay acuerdos, muchas veces los proyectos no se puedan votar. La Comisión de Notables, además de plantear esos cambios, también habló de la posibilidad de aumentar el número de diputados y otra serie de transformaciones importantes en lo que es el papel de la Asamblea Legislativa. ¿Es necesario en su criterio y apoyaría la necesidad de ir a un referendo para hacer esas transformaciones? No, y esa parte de los notables yo no la comparto, especialmente la que habla de reformas constitucionales que aumentan el número de diputados, que hacen distritos. A mí me parece que eso realmente no está urgiendo y eso no va a generar gobernabilidad ni dentro de la Asamblea Legislativa ni en el país en general. Hay sí aspectos puntuales que plantearon, por ejemplo, que tienen que ver con cómo se manejan las juntas directivas de las instituciones autónomas, de aquellas que se podrían desaparecer, que a mí me parecen medular. Hay modificaciones que eventualmente podrían estudiarse y discutirse sobre la ley general, la orgánica, perdón, de la Contraloría o la ley orgánica de la Procuraduría, la misma ley de expropiaciones, la 7495, que tiene bien que mal la posibilidad de ser reformada para que podamos coadyuvar en algo a que los procesos de infraestructura caminen más rápido. Ese tipo de reformas sí las veo más viables, más importantes, que pueden generar más espacios de gobernabilidad que reformas constitucionales que a mi juicio no, están descontextualizadas. Y hay una piedra en el zapato importante todavía, que quizás es más que una piedra en el zapato, pero es lo de fertilización in vitro, la ley para establecer el marco legal de la fertilización in vitro, que es una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo resolver eso? Por un lado hay una orden internacional para que eso se aplique, pero hay resistencia dentro de un grupo de diputados para que se avance en esa dirección. Pero si eso no se resuelve, el país va a mantenerse como va a estar incumpliendo una orden de un tribunal internacional que tiene su sede aquí en el país incluso. Y aquí es donde se justifica el tema de la reforma reglamentaria, de la moderación de ciertos atributos que tiene el diputado, que no deben de convertirse tampoco en instrumentos de obstrucción. Pero tendríamos que esperar una reforma, digamos, al reglamento de la Asamblea para esperar que se cumpla con una orden. Casi que lo vaticino, porque con este panorama que le di yo a usted, que está en el 137 y en el 138 del reglamento, un diputado podría secuestrar un solo proyecto de ley, el de fertilización in vitro, por ejemplo, lo podría secuestrar todo este año legislativo, sin que lo entre a conocer el plenario legislativo, con mociones vía 137, con mociones de reiteración, con mociones de revisión, porque usted presenta la moción, una misma moción la puede presentar 4 veces en la comisión, 4 veces la rechaza a la comisión, la presenta 3 veces en el plenario, 3 veces la rechaza el plenario y la puede volver a revisar. O sea, es realmente exacerbado. Entonces casi que para cumplir con la orden de la Corte Interamericana vamos a primero tener que esperar a que se modifique el reglamento de la Asamblea. Sí, y casi que lo vaticino, y es una lástima por 2 razones. La primera, porque precisamente se trata de la imagen del país, internacionalmente hablando, de que además somos y decimos casi que pioneros en materia de derechos humanos, por lo menos en la región centroamericana,
y porque el proyecto está bastante bien. Y creo que incluso, por lo menos algunos de los compañeros con los que he podido hablar, hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el número de embriones y cosas por el estilo, que son cosas que puntualmente se pueden hablar entre las partes en una mesa de diálogo. Pero ya hay anuncios también de otros compañeros que por razones o ideológicas o de otro tipo han dicho esto no va porque no va. Para el 2014, ¿el PACE estaría entrando en alguna alianza política con alguna otra agrupación? ¿Cree usted que es imprescindible que se dé una alianza o coalición para llegar a tener algún resultado digno en la selección del 2014? Yo creo que siempre ha estado en la agenda de todos los compañeros del PACE esa posibilidad, que no se ha renunciado a esa posibilidad. Evidentemente el planteamiento tiene que venir mucho sobre la idea de país o de Estado que tengamos o que queramos con ese grupo. ¿Con cuál otro partido ve usted que tiene más puntos de acercamiento? Siempre lo he dicho que con el PAC, porque hay una visión de Estado que es muy diversa a otros grupos políticos. Hay también una visión, una categorización de lo que ha sido el impulso de las políticas neoliberales. Y después de que usted, digamos, no continuó con la Alianza por Costa Rica en el 2012 y que impidió, digamos, que el PAC de alguna manera pudiera continuar o que ese esfuerzo pudiera ser continuado, ¿cree usted que existiría espacio dentro del PAC para llegar a esos acuerdos? Sí lo creo, y lo voy a decir porque, don Mauricio, el tiempo nos dio la razón. O sea, esa alianza, la parlamentaria, era una locura donde ideológicamente no había compatibilidad entre los principales actores. Y por eso es muy importante la visión que tengamos de país y de Estado cuando hablamos de coaliciones, porque igualmente sería una locura hacer una coalición solo por hacerla, solo por derrotar al adversario Liberación Nacional, si en esa coalición no estamos claros sobre lo que queremos del país y de su futuro. Muchísimas gracias, don Víctor, se nos acabó el tiempo. Encantado de tenerlo en el programa y los esperamos en el próximo programa de Puntos de Vista aquí en su Canal 15.